Bueno, luego agentetic, comitétic, tascunis lumaltic, tas San Juan Chamula, Jonchi Copostal como síndico municipal, Hachkuchi hoy problema tas lumaltic, Bogleta Acobaltic, Sbokik ti Cabiltoe, hay Sonsbaik, Tisvinik ti Luis Gómez Gómez, Chikti Dagoberto Hernández Gómez, agente comitétic, Viniketic, Pasaroetic, tascunis lumaltic. Tibuhle ay sbogik de cabildoe, la yonto niget sbogik cabildo las tuhik de presidente concejal. Ahí está agualdik la 1 de la mañana es Hambix nati presidente es lo que se te cruz bastone. Así que agente comitétic, hay bukalal chavaik chabilik ta face kustik chikopo talibia. Hot testigo shikli hayudik ta día 17 de octubre ta Palacio de Gobierno. Te la Hackbedik, te la Yich Hackbel, te pasaron presidente Mario Santos Gómez, te la Yal que hoy Ililta Banorte, te la Yich Hackbel también, cuchal de las locas tobatel, casi 40 millones de pesos venta, está aquí en el octubre, ventas todo el empleado, Shuk de Obratix, 31 millones 600, la Vilda Satic agente comitétic, Musna hasta el de pasaro presidente de diputado Taurachik de Yacintico, la Kildik, la Tojo, oficialetic, la Toj, empleado Shila Yalbetic, Telilo, la Judicotic, la Kildik, Hatavik local, ta Jujuntik Batik, te la Hakbik, ti pasaro presidente, Micha Sut Metal, Mimuyuk, Hatashkai Godik Shachik, agente comitétic, te la Yal, Mimuk, Suta la Vil Tanayon, Elekunion, Kelkano attack in Shila Yal. Pekalali mujal ko dikta longo dikta kalmot ko dikta waik lahkil da sat ko dikta khata local ti Mario Santos Gómez ti síndico la khalo no me chawaik muchas cansialdas de síndico tahete tas mahikun shi lahyal kalal teu dikta Palacio de Gobierno agentes y comité la kalbedix melola lihko dikta lumal dikta iksha osil te la kalgo dik batel hak bika dikta gente que ti Pasaro etiqueti, antes etiqueti, cusen acuerdo chacanik chcom, mi hachacanik ta chamundik ta in de banco, epta scholin chichudik, ta scholin 9% de tagine, y sata chamundik 118 millones de pesos de tagin las caldik chavega agente comité. Omiga chacanik ta tzakmedik taginal 2019, chichilas cal. Y te la bichik batel dimandale, la sutik talel ta viernes, ta jueves la bagik sobagel. Teta vaya maxisanan patronete la valek la mayoría. Yun halek parejo la kisik bael kun tak indik uyepal ti la yichik shombucho las taik ti 6,000 vinik 4,000 ansa chik. Te la yich alel uyepal sobre el ta sientes taginal 2019. Milachtadik to 3,000 o 4,000 chiutik hachich kelek uyepal komstaginal shilah kaldik y contento la comic porque mag noch tukli aita reunión la vilta sata tukik ti yun hechich alel y hech lahyal también ti doctor Flecha how nos pasó minuta de trabajo chico shik alaltos muyuk li ay kudik ti tatsobajele agente comitétic ti da Roberto Hernández Kilotik nautik echenta presidental, kusi las pasmiti con bone, kahomal muy las toch comelek obratik, y muyuk bula yak butik obratik, y la kildik, hato balilok, batel bata amdel ta sventa, ta jobel ta sventa pueblos indígena, hate la kaidik, mismo shil ta amdel onoshko chichkal, la yal, y un yelcan local 50 millones de pesos más. Ventas todos proyectos y beca kachanundik, buchulek bihik di oledige, yelcan local chichon la cal. Igual a pasaro diputado federal a Luis Gómez Gómez, que ja presidente Consejo Municipal ahora. La biliglek, la naiglek, hot la valika tukik a la liechkutik campaña, heche las loloshik en cuestión de carretera, clínicas, parques ecológico, universidad, y que las hut, jala y el canstuk, la vilica la magtos diputado, chaval que se oyen muy skiltix chinikils natas paraje, y bulas kiltik, el cajik tak indik, y la yal que yun hoy tak in testohik danil,
Pero mis naujik buyaco hi con dicoche las caldi que agente comité de las caldi de Palacio de Gobierno. Mis naujik bus naco hik está indigo no chica a Mario Santis está elec Mario, por eso tas chak boshiko com chak, pecusta caldi agente comité, a comes chak boshikon muamme khau keje tas lolavan, hon gudik lion gudik ta tuxa ta ahora, las copon gudik shati secretario de Gobierno, bujuk ta Congreso, diputados federales, buchudik ali stalla cham deletik, muyuk buchich pasel aceptar concejal. Hato mi kuch kuntik oshi mabil mis kansan patron mech tunelutke, hato hechilo kudik agentes y comité, así es que mucha chunik lolael, mitskana se yoik, ome hoy hunchim buchuta suhoshik ta parahik, buchus chilik ta velo nos etchik ta Mario Santis Gómez, ha eliklek. Chapanik ta parahik, porque chkaita jun parahe, oita chim oshim no lo que mictal, que hon agente comete un chitashal, y mao kashilik ta ilegal ta Mario Santis, chikti síndico municipal, ti tesorero, chikti regidor Diego Mechita Nichnandik, porque la hial butik mechavil, atikah tesorero, las pahbik warate ta childe y tabata tigel secum sitashal, pejeche la tashutkop, lekla bushwaya tashveti pasaro tesorero, agentes y comités sunus lumaldik, así es que abokoliku, kabalahanik, no piglek, chapiglek, kusishu chavalik, kusen compromiso kungudik, que yuntas tohtik a partir de marzo, que obrek buchikechatige, es un compromiso. Chultal staginas lumaldik kalonos, magun muyuk bachtal me hoy kino balti tagina yun hoy. Takin da shul juhunu agentes y comité kanboshik favor abokolikuk abolahanik tasuhun paraje tasunu lumaldik chamula akokeldik la kildik usispas levi ois mitashik tas batalege la lege tichihi kudik pero mi muy chik tas baike agente comité dik tahkeldik kuchkota chapanel porque naotika Luis Gómez khteto oyuni akil shukul tahwalil Jaunos las soms gente cala las milik anima presidente a Sethol. Hach kalboshik agente comitetik, que la mabay, kunuga wontonik, kongudigege, muy skikta bagudik, kuse las chapikonos, kuse acuerdo kundik, hachit pasel, y leon kudik tatuxa ta ora leve, tatoshi ochkit de reunión das likel, chic secretario de gobierno, ich kaldik to abaik, chachtom badik o komchach, tahkeldik butachtom badik, y tachtohtik hutik tohol gasolina, para que ya talik chihlola hudik agentes y comité, hano chakalbik, pasaroetik, binikedik, ansetik tatekelik, kolabalik.